La clase anterior era un poquito aburrida. Yo espero que el cáncer de próstata sea menos aburrido. ¿Quién de ustedes tiene papá? No, hay unos que nacieron sin papá. Bueno, resulta ser que los que nacieron de un huevito no saben quién era el gallo. Pero casi todos, gracias a Dios, en el mundo, de una u otra forma, tenemos una figura paterna. A los 20, 30 años, pues nosotros no nos preocupa, porque sus padres pueden tener 50. Pero ¿saben ustedes que la mitad de sus padres, entre 50 y 60 años, tienen cáncer de próstata? ¿Alguno de ustedes se ha sentado a preocuparse cómo van a ustedes? ¿Alguno de ustedes tienen, los papás son médicos? Entonces ustedes son los médicos de la familia y son los médicos de la comunidad. Pero si ustedes son ignorantes y se salieron de la clase de cáncer de próstata, ¿cómo los van a orientar? Si ustedes fueron unos delincuentes estudiando y se robaron fue la nota y aprobaron sin saber nada, ¿no se sienten delincuentes? Bien, no es mi intención ofender. Y en este momento de ofenderlos, es el momento que yo tengo de estimular para que aprendan un poquito, pues los seguiré ofendiendo de la mejor intención. Hay formas en psicología y psiquiatría de estimular a una persona. O la estimula por las buenas, o la estimula por las malas. Pero la cosa se llama estímulo. Y los estímulos sirven. Si yo les doy a esta clase aburrido y sin explicarles la razón, pues la mitad de sus papás, y créanmelo o no, van a tener cáncer de próstata. Y ustedes van a ser los únicos responsables de que sus papás vayan a tener un cáncer de próstata y ustedes no saben prepararse desde el punto de vista académico, porque se querían que estaban ladillados, hacía calor, para el chamo, yo no sé cómo está ahí aguantado. Tiene una hora sobre la costilla, no sé cómo trabaja, ¿más quieto? La urología cambió. La urología ha cambiado como toda la medicina. Existen propiedades. Lamentablemente nuestra medicina se ha retrocedido, y lo digo no con alegría, lo digo con certeza. Nuestra sociedad médica y nuestra acción médica ha retrocedido mucho más de 50 años. Te puedo decir que yo tengo muchos años de medicina. Con orgullo, 27 años. Y me gradué aquí donde está usted, y no me formé aquí, porque el nivel de formación de aquí es pésima. Por eso decidí regresar. Y cuando vine acá, hoy yo tenía pautado 3 cirugías. Con eso como y un poco de espagueti y un poco de carne. Como yo las planifiqué para mañana, ¿okay? Y las planifiqué para otro día porque para mí es un placer y una responsabilidad moral. Que ojalá tengan todos ustedes mañana. Porque la medicina no pasa del vivo al estudiante. Existe otra forma diferente, que es escuchar, es estimular. Eso un libro no estimula, y es muy poca la persona. Más estimula por el oído, al ver, al hacer. Veamos cáncer de próstata. Sigue. Como la clase anterior, vamos a ver la anatomía. Ahora sí vamos a ver la anatomía. Epidemiología, etiología, patogenia, clasificación, diagnóstico, tratamiento, médico, quirúrgico, radioterapéutico, quimioterápico. Seguro los que hacen todo eso. Pues se lo he dicho lo que ha pasado por urología. Nosotros somos totalmente efectivos. Tratamos la patología de niños adultos del tracto urinario y le damos solamente nosotros los terapeutas, excepto cuando el paciente tiene otros órganos que involucran otras especialidades o se hacen sistémicos, es cuando trabajamos completamente en equipo. Pero que el oncólogo le dé tratamiento o diagnostique cáncer de próstata o el ginecólogo o el imaginólogo, no. Es el urólogo. Para eso se formó. Sigue. Empezamos con un pensamiento bastante lejos, ya tiene 70 años. Foucault decía en la medicina que no es suficiente rotular un tumor como maligno, es necesario especificar las características que lo convierten en maligno y el grado relativo de cada uno de ellos.
Porque van a escuchar de que yo tengo pacientes con cáncer de próstata que le digo, no, primero, tranquilo, quédate con el cáncer de próstata, no te va a hacer nada. ¿Ah? ¿Cómo me vas a decir tú que no me va a hacer nada un cáncer? No, porque no te va a hacer nada. Pero lo más importante es escuchar a la familia y decir, oh, pues está loco, no le va a hacer nada. Bueno, no todos los cánceres son iguales y hay que individualizarlos para cada paciente. ¿Ok? Sigo. Esto es la próstata. ¿Se acuerdan? El dedito, ¿dónde lo van a meter? Pues no van a buscar hacia atrás, pero recuerden que no van a meter el dedito con los ojos cerrados. Eso lo van a hacer por pero no es la cosa. El dedito lo hace bien abierto, no solamente tocando la próstata, sino viendo todo los lados. Esto llegado la polla la presencia de ese. La recuerdo. ¿Ha tomado un recuerdo? A ver, ustedes. Bien, ustedes. Nadie. Pues tiene un tono. El recto, el ano, tiene un tono el ano. El esfínter anal tiene un tono. Es duro. Hay que vencerlo. Y lo vencen ustedes todas las mañanas cuando se sientan apretar, porque necesitan una presión positiva para lograr la evacuación. Pues resulta ser de que esto tiene que tenerlo claro en la rodilla. ¿Qué distancia tiene su dedo? ¿Qué distancia tiene la próstata? ¿Qué volumen van a tocar? ¿Qué características semiológicas van a tener? Sigue. En la foto anterior lo tenían los anatomistas desde que comenzaron en la época después de la época cristiana, comenzó la preocupación de la medicina y los tomografistas. ¿Okay? Ya en los tratados de 1500, ya comenzaron a hablar de la anatomía tomográfica, y eso es lo que se dedica a la discusión de los descargos. Pero fue en 1975, cuando el doctor McGill descubrió que la próstata no era nada más una estructura en forma de aguacatico, en forma de durazno, en forma de pera. No, era otra cosa. Histológicamente se distribuía en varias zonas y se le dio 3 zonas de importancia histológica más que macroscópica, que son la zona periférica, donde se siente el 95% de los cánceres, la zona de transición y la zona periprostática o esfintérica. Síguelo. Vean cómo crece la próstata en la zona de transición. Y cuando crece la zona de transición, coarta la luz ventral. Y eso es lo que ocurre con el cáncer, con la hiperplasia prostática. Síguelo. Epidemiológicamente, en la formación de cáncer más frecuente de la próstata es el adenocarcinoma. Su origen es túbulo alveolar o acinar. Es más frecuente en los hombres mayores de 50 años. Su heterogenicidad del cáncer origina una gran controversia en cuanto al diagnóstico y tratamiento, como lo vamos a ver. Síguelo. Es más frecuente en los hombres mayores de 50 años. Para el 2009 se presentaron 195.000 casos nuevos en los Estados Unidos. La mortalidad por cáncer es cercana al 23% por cada 1.000 habitantes. La incidencia asociada es del 75%. Esos son unos datos estadísticos nada más para que se preocupe un poquito, pero ya les voy a explicar más práctico. Síguelo. ¿Okay? Es más frecuente en los hombres de 50 años, pero raramente se puede ver en hombres de 50 años. El más temprano, con un cáncer de próstata, fue de 22 años. ¿Qué pasa? Evidentemente es totalmente inusual que se pueda ver. Se diagnostican miles de casos al año y mucho menos de estos diagnosticados son causa de muerte, pero son muchos los que han muerto por cáncer de próstata. El gran número de pacientes con cáncer de próstata no son diagnosticados, pero lo llevan en el momento de la muerte. O sea, significa que aproximadamente un 75% de los pacientes que mueren después de 60 años tienen cáncer de próstata y no lo saben, y mueren por otra causa. El diagnóstico de cáncer de próstata se realiza en menos de un tercio de los pacientes con cáncer, sí, de este tipo. Sheldon hace un diagnóstico incidencial en los pacientes que vieron todos esos fragmentos que yo retiré en la cirugía la semana pasada. En 1990 él hace un estudio biópsico y se da cuenta que en la década de los 50 el 10% de los pacientes tenían cáncer de próstata en ese tejido. De los 70 al 18, de los 80 al 28. Y evidentemente no estaba buscando cáncer.
significa que esos son diagnósticos de cáncer incidental que han disminuido con el rendimiento del antígeno prostático. La conducta biológica es variable, generalmente son de crecimiento lento, de intervalos prolongados, pero depende de cada variedad de cáncer. Síguelo. El cáncer clínico es diferente al cáncer histológico. Existe una historia natural del cáncer que es impredecible, y eso lo citaba Catalona, que les voy a decir que cuando vemos la prevalencia en autopsia, estudios hechos aquí en Bolívar, anatomía patológica de este estudio, se hizo un estudio de grado fue prevalencia en autopsia, pues 15% de los pacientes que morían en la quinta década tenían cáncer de próstata, diagnosticado o no, 30% a la sexta década, a la séptima década del 40% y a la octava década del 50%. Están viendo que la mitad de los papás de esta sala iban a tener en algún momento cáncer de próstata. ¿Se están dando cuenta por qué le dije que era tan frecuente? Pues resulta ser que el cáncer de próstata es el primer cáncer de la próstata en toda la vida. Y en los mayores de 50 años es casi una condición del 50% de presentar. Síganlo. Existe un grupo de cáncer de próstata que presenta evolución agresiva y crecimiento rápido. Se debe diferenciar en la agresividad del paciente para dar su tratamiento. Sigue. Factores que se desconocen. ¿Por qué se produce el cáncer? ¿Saben ustedes por qué se produce el cáncer? ¿Sabes tú cuál es el origen del cáncer? Estamos en el 2016. Yo trabajé en el año 91. Trabajé con 1000 ratas Sprague Dog. A esa rata, me imagino que me van a condenar en un momento arriba o abajo del toque por haber matado 1000 ratas. Yo era una rata blanca, la quería bastante. Pero a todas las inyecté por el espacio de 5 años con diferentes sustancias. Una sustancia que era muy frecuente obtener en los años 90 en los teléfonos se llamaba cannabis. Se compraba en un laboratorio en los Estados Unidos que se llamaba Silvan Corporation, que es en San Luis, Missouri, y ahí me metieron un potecito chiquitico porque iba a inyectar a mis ratas. Pues no solamente estaba yo inyectando ratas Sprague, bellas, son blancas, no son bonitos. A todas esas ratas teníamos diferentes sitios en el mundo en los 90 buscando líneas de por qué se producía cáncer. Pues nuestras investigaciones, no solamente nosotros en la central, la mía en la central, que es un premio nacional de investigación para ese entonces, sino que también estuvo Colombia, estuvo España, estuvo Francia, y todos los que tuvimos motivados en ese momento de investigar, logramos retirar del mundo sustancias como el cadmio, sustancias como el mercurio. Ustedes ahora no han visto las baterías que como un eslogan muy grande pone Free Cadmium, Free Mercury. Eso lo logramos, la gente en la medicina. Lo logramos demostrando que al inyectar cadmio en estos animalitos que nos hicieron nosotros, ¿ok? Pero yo digo que castigarán en algún momento. Para nosotros poder demostrar de que hay cáncer producido por ellos. Pues resulta ser que el 95% de los cánceres nosotros no sabemos de dónde vienen. Hay un porcentaje muy pequeño que se ha relacionado. Pero existen factores genéticos. Pues una familia que ha presentado cáncer de próstata, sus descendientes es posible que lo tengan. Entonces es importante saber de qué murieron los abuelos y los tatarabuelos. Porque no importa quién sea tu abuelo. No, sí tiene importancia. Existen genomas. El P53 es una proteína dentro del HLA. ¿Saben qué es el HLA, verdad? Ok. Resulta ser que el gen P53 está en el HLA y este gen inmunosupresor de los cánceres, al estar patológico, hay más frecuencia de cáncer de próstata. La raza, volvimos a la descendiente, tiroides, tienen mayor incidencia de cáncer. Factores hormonales, como testosterona, actúa como inductor inmodulador. Hay mayor frecuencia en los hombres mayores de 50 años que sugieren una relación con los cambios de envejecimiento. Pero es que también los cánceres son más frecuentes después de la quinta década de la vida. Entonces el envejecimiento tiene que ver. Los niveles de estrógenos en el paciente parecen inhibir el cáncer de próstata, o sea que el hombre tiene estrógeno, al igual que la mujer tiene estrógeno, pero en una variabilidad diferente. Sigue. La dieta existente en los países orientales, hay diferencia entre los países orientales y occidentales. Pues nosotros somos occidentales, nosotros tenemos más cáncer de próstata que los orientales, pero ahí se reza hacia la parte de la raza y se da también hacia la parte genética. La baja incidencia de países asiáticos parece estar en relación a la dieta. Nuestra dieta es rica en colesterol, aumenta su incidencia. Hay personas que piensan
Y nosotros en nuestra parrillita, en nuestra hamburguesa, pues los chinos no comen hamburguesa. Ahora sí están aprendiendo a comer hamburguesa. Pero por años la dieta de ellos era totalmente diferente a los occidentales. ¿Ok? ¿Quién de ustedes no come parrilla? ¿Quién no le gusta parrilla? Estamos en el medio de la parrilla. ¿Cuál es el carcinogenético que se produce en la parrilla? Aparentemente tienen razones con estas aminas carcinogenéticas que son las que producen el cáncer de próstata. Pero dejaremos de comer las parrillas. No, es nuestra cultura, nuestras hamburguesas, nuestras milanesitas de pollo. Sigue. Agentes carcinogénicos químicos tenemos el zinc, la nitrosuria, el cadmio, virus, se ha relacionado y se seguirá investigando como el VPH con el cáncer de cuello uterino, pero sí lo vamos a ver en la próxima clase. Infecciones crónicas como la prostatitis crónica sí se ha relacionado con el cáncer de próstata, enfermedades de transmisión sexual, la alta frecuencia en la actividad sexual, o sea que tener sexo es malo. Adelante, ninguna dama, ¿qué? Pues eso también ha sido discutido. Resulta ser la alta frecuencia sexual humana. Lo que es malo es la contaminación con las infecciones que pueden conllevar a la promiscuidad y a una práctica sexual no cuidada. Sigue. Porque la transformación maligna ocurre en las células del epitelio acinar prostático. El cáncer de próstata son difíciles de diferenciar a veces de este epitelio, y así como conocieron en el cuello uterino lo que era el MIC, o neoplasia intraepitelial cervical, aquí también ocurre el PIN, que se llama neoplasia intraepitelial maligna, que es un cáncer localizado en situ. Síganlo. Pues la progresión depende de la estabilidad genética. Las células acumulan factores o fenómenos mutacionales de manera aleatoria y por eso se produce el cáncer. Síganlo. Adenocarcinoma representa el 95%, el cáncer transicional y otros cánceres metastásicos el otro 5%, y un porcentaje muy bajo son los carcinomas del estroma, como son los sarcomas, leioniomas, neurinomas, linfomas de la próstata. Sigo. Para clasificarlo y conocer el cáncer nosotros tenemos que saber quiénes son. Entonces tenemos grado de diferenciación como el Bostofi Anderson, pero el más que nosotros utilizamos hoy en día es la escala de Gleason. Es la mejor forma de nosotros poder comunicarlo. Pero podemos estudiar la fluidía. La fluidía es ver el ADN como tal, es mucho más complejo, que se llama citomorfología o fluidía de la célula. Sí. Esto es el score Gleason. Hacia la derecha van a tener el cáncer anaplásico o totalmente agresivo de 5º grado en Gleason. Mientras que hacia la derecha van a tener los acidos que normalmente se ven en la glándula. La glándula prostática es como un manglar. ¿Ha habido alguna regla de la retina? La retina tiene una serie de cultivos donde la gente se da su bajito particular y puede hacer besitos y más besitos y nadie lo ve. Así es el ácido glandular de la próstata. Ahí se ven las bacterias, ¿okay? Y se producen los fluidos prostáticos y seminales que van a permitir la procreación o la multiplicación de los madurez. Resulta ser que esas células vaginales que están en esos ácidos son esos espacios que están llenos de tejido prostático. Cuando esto se pierde, es más o menos como este salón. Este salón está con un cáncer de la ovula. Allá va una fila, aquí va otra fila y se pierde la arquitectura. Imagínense esto que uno viendo para adelante, uno viendo para atrás, hablando como se pone a veces. Parece un cáncer de la odor. Mientras más anaplásico, mientras más distorsionado esté la estructura del órgano, mayor agresividad será del cáncer. Entonces es importante conocer que un cáncer que pueda ser 2 más 2 es equivalente a un 5 más 5. El esfuerzo combina dos muestras de la clase. El patrón principal que tiene un tipo para el observador que tiene el patrón. Y eso puede decir que es grave. Estas son las células. ¿Ok? Este es un carcinoma microacinar, cada uno, etc. Viendo cómo va cambiando. Dice uno, sigue. Esto es un grado 2. Fíjense que ya comenzó a romperse la estructura de los pupitres y la célula todo el mundo está usando un puñero. Grado 3.
Vean el desorden de los núcleos. Los núcleos están mucho más grandes, desordenados, ya no respetan, ya no dejan de hablar. Grado 4. Vean, ya no existe estructura. Hay una luz por allá, pero evidentemente ahí crecen para donde le da la gana. Grado 5, no apareció, pero sí está, es Venezuela. Nosotros estamos en el score Gleason muestra otra sustancia, muestra otros elementos al patólogo que nos permiten a nosotros ver cómo es la mucina luminal, los cristaloides, los micronódulos de colágeno, la presencia de invasión perineural, que es así como se corre o se metatiza el cáncer de próstata, o la invasión microvascular, que es lo que nosotros vamos a ver sembrado el cáncer de próstata en los principales órganos, que son los tejidos óseos. Es el principal sitio donde se va a diseminar el cáncer de próstata. ¿Sigue? Nosotros tenemos que saber al frente de qué tipo de cáncer está para hacer una terapéutica. No es lo mismo conseguir un cáncer avanzado que un cáncer localizado. Evidentemente vamos a la Asociación Internacional de Cáncer, que se llama TNG. El TNG nos da un T1, donde el T1 es el cáncer detectado por la cirugía que les mostré en el video, la sección de cáncer de próstata. El T1A representa menos del 5% del tejido resecado, el T1B más del 5%. Y el T1C es una biopsia realizada a la próstata porque el antígeno prostático estaba elevado y lo estaba sugiriendo la necesidad, pero no era palpable. O sea que es un cáncer microscópico, solamente visto por microscopía. T2, sigue. El T2 es más grande, y si ustedes ven la laminita de arriba, muestran el T1 chiquitico, el T2 más grande. El T2 está confinado a la glándula. El 2A, menos de la mitad de un lóbulo. El C2B, más de la mitad de un lóbulo. Y el T2C, más de un lóbulo o ambos lóbulos prostáticos. Vamos al D3. Ya el D3 no es órgano confinado, ya no está dentro de la glándula. ¿Ok? El D3 tenemos que se extiende la cápsula, hay inyección extracapsular unilateral en A, el B es bilateral y el C es cuando ya llega a las vesículas seminales. Recuérdense que las vesículas seminales son los órganos accesorios de la próstata donde se deposita el líquido seminal para la madurez completa del espermatozoide. Síguelo. El T4, si ya el T3 se había salido, estaba cerquita, ya el T4 se escapó. Está en el cuello de la vejiga, en los músculos elevadores del alma. Imagínense que ustedes metan el dedito y sientan todo aquello como una piedra. Anormal, no era una pelotita. Cuando sentía una pelotita podía ser un T2, T2A, T2B, pero ya esto cuando está en todo el recto, que casi salen para el perineo del paciente, ya el T4. Síguelo. Evidentemente, esta fue la clasificación antigua del TDM, se llamaba Whitmore, es lo mismo, ABCD, AT1, T2, T3 y T4. Síguelo. Esto es lo que quiero mostrarles, vean la diferencia del grado en las diferentes láminas, la etapa 1, el T1, el T2, el T3 y el T4. ¿Vieron cómo se diseminó el cáncer? Ahí tienen las dos figuras. Sigan. Esto es lo que nosotros vemos cuando sacamos la próstata completamente y la cortamos así, rebanadita, por lo superior, medio y el ápice. Vean los nódulos que se están dando, esos nódulos son de la formación del cáncer. Sigan. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos por imposición de mano. Esta mañana le ponía a una persona la mano en la cabeza y le decía, tienes un objeto de nefrófilo. ¿No lo has visto? Es capacidad de hacerlo. Oh, déjame ver, ya tiene los ojos bonitos. Tiene un muñero. Bárbaro, se llama biología. ¿Quién de ustedes va a ser biólogo acá? ¿Biolinólogo? Hay urólogos, yo los felicito si agarran. Gracias a Dios. Después de estos 38 promociones. Aquí tengo el placer de decirles que conozco docenas de urólogos maravillosos que han salido estimulados por nosotros. Esto es lo que nosotros queremos. Pero de verdad es triste escuchar de que también personas que estuvieron sentadas ahí mismo o no vinieron casi nunca, por eso la mayoría son hoy medicina asistentes, urinólogos. Ellos agarran el miau y dicen pues lo mismo digo, aquel hombre que le pongo la mano, usted tiene un cáncer de próstata. Eso es nuestra ignorancia, que ustedes son las personas encargadas de cambiarlo. Síguelo, vamos a hacer el diagnóstico. El diagnóstico, volvemos nuevamente al control anual, al antígeno prostático y evidentemente a no dejar por encima de investigar adecuadamente los fragmentos de la
El examen dígito-rectal, la relación del antígeno libre, el ecosonograma transrectal prostático para dirigir la biopsia, como biopsia dirigida, la tomografía y la camografía son necesarias para poder estudiar el cáncer. Síganlo. El tacto, de nuevo, 5 segundos tardan en el tacto. El que tarde más de 5 segundos está haciendo otra cosa. ¿Lo vieron parado? Para que no se les escape, le traigan la mano por aquí y por allá. Pues esa es una foto de 1960. Hoy en día tratamos de no gastar información. Vamos a hablar más de la proteína. Esta proteína tiene una historia preciosa. Y les puedo decir que yo la viví. Cuando me formé como médico, mucho después del tiempo que aparece acá, en 1990, al hombre se le hacía el diagnóstico de cáncer de próstata porque el maestro le metía el dedo en el recto al paciente y le decía que tiene un cáncer de próstata. Pero el hombre ya tiene prostático. En el 90, nuestros padres no conocieron esto. Hasta el 90. En el 90 comenzamos a ver esta glicoproteína de 34.000 datos de 240 aminoácidos producidos por las células epiteliales prostáticas que utilizan el coágulo seminal, función de reproducción y puede ser reproducida patológicamente por otros órganos. Amén. Ya eso se lo había dicho. Sí. Pero esto no se lo había dicho. Es lo más bonito del doctor. Esta proteína se la proteína como lo mismo el tratamiento para el cáncer de próstata con un accidente. En 1970 era mejor que ver en una ciudad importante se llamaba Nueva York y tenía que revisar a las mujeres que eran violadas, hacer el forense y tener que describir por malandros abogados que este líquido que estaban sacando de la vagina, la mujer violada o asesinada, ¿okay? Que era producto del centro. ¿Qué mayor problema? Porque ¿quién me puede decir que dentro de 4 horas o un día después que usted le saque un poco de líquido de la vagina de una dama, usted puede decir que eso es seco? Pues sí. Cuando en ese momento, en 1970, detectó que había una proteína únicamente que venía, esa cadena de aminoácidos, venía del semen. Y se utilizó nada más para dar la seguridad que esta dama había sido violada y tenía un producto de una proteína que solamente estaba en y se llamó la proteína de la mujer violada. En el 71, Hara lo ubica en el fluido seminal. En el 79 la purifica en el tejido prostático. En el 80, Kuriyama lo detecta en el suero, en la sangre. En el 87 vi que existe una relación entre esta proteína, que lo vieron como el que licúa el coágulo seminal. Usted ha visto semen, ¿verdad? Los varones han visto semen. ¿Sí? Y las damas, pues, ya tuvieron sus actividades sexuales que son las actividades también. Bueno, resulta ser que el coágulo seminal es blanco, tiene una estructura totalmente semidura, porque la forma de llegar al fornix, que es la parte donde se deposita en la vagina, ¿ok? Tiene que llegar, y al llegar ahí, inmediatamente a los pocos segundos, debe empezar a licuarse. Y en cuestión de segundos, no llega ni a minutos, ya debe ser líquido para poder soltar a los espermatozoides que van a recibir en su recorrido natural a través del canal cervical hasta llegar a las trompas de madera. Pues resulta ser que esta gente comienza en el 87 y en el 91, cuando Catalona por primera vez empieza a relacionarnos en las pesquisas de cáncer de próstata, y son los primeros estudios sobre cáncer de próstata, ayer nada más, para lo que hablamos en el 90. Stigman descubre que no solamente está solo, sino que está conjugado con la alfa-1-diquilotixina. Benson en el 93 habla de la velocidad, ¿se acuerdan que les decía que no es lo mismo de un año, de un poquito a mucho? Carter en el 93 habla de la densidad, no es lo mismo para las glándulas grandes que para las chiquitas. Osterling dice la relación del libre sobre el total es un indicador para pensar más cáncer benigno, más tumor de crecimiento benigno que el cáncer de las glándulas. En el 99 Catalona habla de otros antígenos prostáticos, habla del PRO-PCA, y hoy por hoy es nuestra herramienta de oro y es el mejor marcador de la historia de la medicina. No existe ningún otro marcador para cáncer superior al antígeno prostático. Síguelo. Sensibilidad, especificidad, 70 y 90%.
y ya les expliqué por qué. Sigan. Salud. Es el mejor marcador de la medicina. Antes se utilizó la fosfatasa ácida prostática. Es indicador de enfermedad avanzada y de control de enfermedad, pero se puede ver en otros casos. Sigue, ya les hablé por qué no es 100% específico. En el asilo o en el ducto prostático, ella pasa al capilar a través de la membrana y se absorbe a la sangre. Bien de ahí, mientras más desorden haya dentro de la glándula, mayor paso de la proteína. Ahora, imagínense, si ustedes soltaran el artículo aquí que le rompen las puertas, las paredes evidentemente se van a salir cuando sigan creciendo. Entonces, evidentemente, ese es el paso cuando pasa la parte vaginal, cuando sale mayor cantidad de esta proteína a la sangre. Y por eso es que aumentará en los casos de inflamación, cirugía o cáncer. Sigan. Vida libre conjugada. Miren que las vías medias son diferentes. Entonces, el conjugado, que es el total, pasará 3 días para cambiar de un nivel a otro. Y esto ocurre cuando nosotros retiramos totalmente la glándula. Si le hacemos un estudio de antígeno prostático al día siguiente, vamos a ver que el antígeno todavía está circulando, pero después de 3 días, el hígado lo retira de la glándula. Siguiente. El porcentaje libre aumenta en los casos de hiperplasia prostática o de crecimiento en la zona de transición, porque tienen los niveles elevados de esta función. Típicamente entre el 70 y el 90% del antígeno prostático en sangre es el PSA conjugado, el resto es en forma libre. Sigue. Ahí lo están viendo cómo pasa el capilar. Cuando hay cáncer hay mayor anarquía y va mucho más rápido la proteína a la sangre. Síganlo. Ya lo hablamos. ¿El ciclismo lo aumenta? Sí. Porque está montadito, los que les gusta el ciclismo están montaditos sobre la próstata. El hombre anda en bicicleta montado sobre la próstata, no sobre las nalgas. Citoscopia lo aumenta, sí. La biopsia lo aumenta, sí. El eco transrectal lo aumenta, sí. Pero el examen y el ejercicio convencional no. Síganlo. Y el acto sexual. Este es el normograma de Osterling para el año 98 y decía que no es lo mismo el antígeno prostático una persona de 40 años que una persona de 80 años y es una relación. Síganlo. El antígeno prostático tiene una zona gris y esta zona gris es de 2.5 a 10. Tiene una utilidad. El antígeno solamente se va a utilizar cuando está por debajo de 10 y 2.5 se utiliza la búsqueda del antígeno libre y se divide sobre el total 75%. ¿Okay? Si esta regla matemática le da por debajo del 14.4%, el paciente puede tener 5 de antígeno total, puede tener 4, pero si hay menor de 14.4%, ese paciente debe ser biopsiado, debe ir al biopsiado. Si da mayor de 14.4%, se puede esperar a un nuevo control para ver si la tendencia es hacia la mejoría. Síganme. Esto es ultrasonido. Pues si a mí me dicen que me van a hacer un ultrasonido para ver mi próstata, o que me van a hacer tacos, así que me dan el cuento aquí del jefe que mandó a poner preso a un malandro porque le picó el ojo a la novia y le dijo a este no se lo echó más. Era un chiste para despertar. Pero el cuento que les quiero decir es que vean el grosor de ese traductor. Es más o menos como ustedes de otro. Si lo comparan con un vehículo, ¿cuál es el año que ustedes le pasaron por acá? Entonces, este traductor que realmente se utiliza bajo sedación. Se utiliza bajo sedación y con anestesia porque produce dolor. Tratar de entender de un tamaño tan grande que eso es como cuando ustedes ven el estreñido de 3-4 días y tienen aquel bolo que está grandote, pues la idea es que después no se pueden centrar de nuevo. Pues lo mismo pasa con el ultrasonido. Y hay mucha gente que dice, yo prefiero que me hagan un ultrasonido que me hagan un tacto. Pues no lo saben, después buscarle el número. Esta es la imagen del ultrasonido por transrectal. Sigan. Esta es la biopsia de la próstata. Y esto lo que quiere relacionar acá es que la biopsia, cuando es hecha ciega, existe una probabilidad muy alta de equivocarse o de no agarrar el foco del cáncer. Porque el cáncer a veces no está en toda la carne. Cuando está en etapas iniciales, puede ser una fracción tan pequeña que el día de hoy le esté haciendo una biopsia y no la esté agarrando el agua. Y no quiere decir que una biopsia negativa es que no haya cáncer. Es que en ese momento no se logró diagnosticar. ¿Sigue? La tomografía, ¿da algún signo patognomónico de cáncer de próstata? No, seguro. Sigue.